La chica de cabello negro y orejas de gato no mintió cuando dijo que probablemente caería inconsciente tras usar su magia para teletransportarlos. Y Reynard lo confirmó poco después. Apenas llegaron al nuevo lugar, su cuerpo cedió por completo, y aunque lo había dicho con tono ligero, él comprendió que no era solo por haber gastado maná. Era una combinación evidente de agotamiento físico, desgaste mental. Habían aparecido en medio de un bosque. Reynard no tenía mucha idea de dónde estaban exactamente. Lo primero que hizo fue buscar un sitio seguro para resguardar a ambas chicas. Escogió un claro apartado y construyó un refugio improvisado, utilizando madera de los árboles más cercanos, que cortó con sus propias manos. Después de asegurarse de que ambas estuvieran a salvo bajo la sombra del refugio, dio un salto. Se elevó varias decenas de metros por encima de las copas de los árboles. Desde allí, solo vio más bosque. Un océano verde que se extendía en todas direcciones, y también notó que el color del cielo había cambiado, ahora era de un azul profundo como el de sus ojos. A lo lejos, tal vez a unas cuantas decenas de kilómetros, divisó algo que no era naturaleza, pero no logró distinguir qué. Parecía un pequeño conjunto de casas, pero decidió ir después, como estaban escapando. Acercarse a ese tipo de lugares no parecía algo que debía de hacer hasta que la chica con orejas de gato despertara. Su prioridad era que ambas chicas se recuperaran. Descendió con suavidad y reforzó el refugio improvisado, ajustando la madera para brindar estabilidad y cubrir mejor del viento. Luego, con calma, reunió ramas secas y preparó una pequeña fogata para cuando cayera la noche. Una vez terminada esa tarea, pensó en buscar alimento. Su primera idea fue recolectar frutos, pero estando en un bosque desconocido, sin saber qué era comestible y qué podía ser venenoso. Más protección del discernimiento del sustento. Permite saber qué alimentos son aptos para el consumo. Reynard sonrió con amargura y decidió mezclar ambas cosas, para preparar algo que les ayudara a recuperar las energías y mejorar su recuperación. La verdad era que no tenía experiencia real sobreviviendo bajo esas condiciones, más allá del entrenamiento que recibió como caballero, aunque de todas formas, él siempre fue la excepción. Además, como cabeza de la familia Astrea, rara vez necesitaba hacer cosas por su cuenta, como cocinar o cazar. Claro que no eran tareas particularmente difíciles, e incluso él las había intentado alguna vez. Reynard lo pensó un momento y luego comenzó a caminar hacia el interior del bosque. La primera comida que prepararía para alguien más no sería para un miembro de su familia. Y entonces se detuvo. En medio del bosque, en la quietud después del caos, su mente recordó los rostros de todos ellos, aquellos que habían sido envueltos por el fuego. Reynard apretó los puños con fuerza. Lo hizo sin pensar. Lo siguiente que notó fue el dolor. Sus uñas habían atravesado la piel de sus palmas, y pequeñas gotas de sangre manchaban sus guantes. Pero estos eran negros, por lo que apenas se notaba. Respiró hondo, y aflojó los puños. Tenía que mantenerse centrado. Se sentó por unos momentos bajo un árbol y empezó a analizar su situación con más detenimiento. No había espíritus. Esa fue la primera señal de que algo estaba verdaderamente mal. Había maná en el aire, sí, pero era distinto. Más tenue, más difuso. No contaminado, como el miasma, pero tampoco puro como el que fluía en Lugúnica. Simplemente era diferente, pero aún podía usarlo para aumentar su propio poder. Era como si el maná de este mundo tuviera otra naturaleza. Se había arrojado por la cascada del fin del mundo. La idea de estar en otro mundo no le parecía tan absurda. De hecho, era la explicación más lógica. Al principio, simplemente pensó que estaba en algún otro país del mundo. Nunca lo habían dejado salir de Lugúnica, no sin autorización, al menos no había estado en todos los lugares, así que le resultó fácil aceptar que tal vez estaba en uno de esos sitios que no conocía. Claro que el color del cielo era preocupante, pero simplemente asumió que era algo circunstancial. Pero ahora pensaba que realmente estaba en otro mundo, no tenía manera de confirmarlo. No todavía. Tendría que esperar a que la chica del cabello negro despertara. Cuando se recuperara, quizás podría darle algunas respuestas sobre este lugar. Kuroka pensó que había tenido el sueño más extraño del mundo. Uno donde lograba huir junto con su hermana, todo gracias a un extraño humano de cabello rojo y ojos más azules que cualquier cielo que hubiera visto en su vida. Incluso lo vio enfrentarse a un demonio de clase suprema. Un ser que había pasado de ser un simple sirviente a ser reconocido por los mismísimos Mahou del infierno. Y aún así, ese hombre había logrado pelear contra él. Pero, al final, lo malo de los sueños es que siempre hay que despertar. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue una cabellera blanca.
Parpadeó un par de veces, confundida, hasta que se dio cuenta de que la habitación en la que había estado, ya no existía. No había sábanas suaves bajo su cuerpo, ni una cama cómoda, ni una habitación elegante y acogedora. Lo único que había era tierra. El suelo bajo sus pies. Estaban en lo que parecía un refugio improvisado, aunque sorprendentemente bien construido. A simple vista se notaba que quien lo había hecho tenía habilidad, o experiencia armando ese tipo de estructuras. Recordó lo ocurrido el día anterior. Se incorporó, pero un leve dolor en su cuerpo le recordó que aún no estaba del todo recuperada. Aún así, no era nada comparado con el sufrimiento del día anterior. Gracias a su condición como demonio de clase alta, y a su talento natural, poseía una capacidad curativa superior a la mayoría. Con solo un poco de esfuerzo, logró moverse y revisar el estado de su hermana. Seguía dormida, respirando con tranquilidad. Había usado un hechizo especial para dormirla y facilitar su escape, así que pudo soltar un suspiro de alivio. Bajó la vista y miró su ropa. Estaba rasgada en varios lugares. Lo pensó un momento y luego se concentró en su magia. Un círculo mágico apareció a sus pies y comenzó a ascender lentamente, envolviendo su cuerpo con una luz suave hasta cubrirla por completo. Cuando el resplandor desapareció, su ropa estaba como nueva. Este tipo de magia no era nada complicado para la mayoría de los demonios, y mucho menos para ella. Kuroka acarició el cabello de su hermana con cuidado. Pasaron unos minutos en silencio antes de que finalmente decidiera salir del pequeño refugio. Ya lo había sentido. Su sensibilidad hacia la energía natural le había permitido detectar al humano incluso antes de verlo. Cuando lo encontró, estaba sentado sobre un tronco, con la mirada fija en un trozo de carne que se cocinaba lentamente sobre una herramienta improvisada para asarla. Él levantó la mirada y sus ojos azules se cruzaron con los de ella. En ese instante, lo notó con más claridad, o tal vez simplemente ahora se tomaba el tiempo para fijarse. Era guapo. No en un sentido superficial, sino en uno casi molesto. Era objetivamente atractivo, más hermoso que muchos demonios de alto rango que ella había conocido. Así de exagerado era. ¿Descansaste?, preguntó con una soltura que contrastaba con su porte elegante. Cociné algo. Espero que esté decente, aunque no tengo mucha experiencia cocinando de esta forma. Oh, gracias, Nian, respondió Kuroka con cautela. Todo lo que había pasado el día anterior la había mantenido ocupada, sin detenerse a pensar en quién era realmente ese humano frente a ella. Kuroka lo observó en silencio, con una mirada más afilada. Intentaba leerlo, descubrir qué había detrás de esa tranquilidad. Conocía bien este mundo. Sabía que nadie actuaba sin una razón. Siempre que alguien hacía algo por ti, era porque esperaba algo a cambio. Esa era una verdad casi universal. El demonio que antes las acogía a ella y su hermana también tenía intenciones ocultas. Quería experimentar con ellas. Kuroka aceptó, cuando solo se trataba de ella. Después de todo, una hermana mayor haría lo que fuera necesario para que su hermana menor viviera sin cargar con nada. Quiero hacerte algunas preguntas, Nia, dijo finalmente, rompiendo el silencio con una voz firme. Reinhard la miró con atención, sin perder la calma, como si no le sorprendiera en absoluto. Oh, en realidad, a mí también me gustaría que respondieras a algunas de mis preguntas. Claro, si no es una molestia, dijo Reinhard con una sonrisa algo avergonzada, rascándose suavemente la nuca. Claro, Nian, respondió Kuroka con una sonrisa tensa en los labios, analizando rápidamente la situación. Su cuerpo ya se había recuperado lo suficiente como para pelear con normalidad, pero después de ver cómo se movía ese humano, sinceramente no creía que pudiera derrotarlo en un enfrentamiento directo. No a menos que usara un par de trucos arriesgados. Claro que tampoco parecía necesario. Él no tenía esa aura amenazante que uno espera de alguien peligroso. Al contrario, tenía esa clase de presencia tranquila, aún así él parecía no ser consciente del aura que irradiaba. Sinceramente, la primera vez que vio, pensó que él mataría en un solo instante, casi sintió la necesidad de realizar un ataque, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Sus siguientes acciones hicieron que ella pensara que podía ayudarla más. Ese fue uno de los motivos por los que ella decidió esperar por él en primer lugar. Algo en su instinto le dijo que era mejor tenerlo cerca que lejos. ¿Quién eres?, preguntó finalmente, con el tono de quien no solo busca un nombre, sino respuestas más profundas. Oh, creo que ya me presenté, dijo él, manteniendo su sonrisa. Reinhard van Astrea, de la casa de los maestros espadachines Astrea. Supongo que podrías decir que mi trabajo anterior era algo así como ser un caballero. Oh, repitió Kuroka, aunque la información no le dijo mucho.
Eran asuntos de humanos, después de todo. No reconocía ese linaje en particular, pero el nombre Astrea sí le sonaba. Recordó vagamente que había una diosa con ese nombre, asociada con la justicia. Nunca había prestado demasiada atención a ese tipo de temas, pero sonaba como algo importante, aunque no sabía si ese apellido tenía alguna relación con ella o era simple coincidencia. Así que eres alguien importante, comentó, sin quitarle los ojos de encima. No realmente, respondió Reynard tras una breve pausa. Su voz se volvió un poco más baja. Supongo que nunca fui capaz de cumplir con las expectativas de mi familia. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras su mirada se dirigía hacia el fuego. Una sonrisa solitaria se formó en sus labios, una que no tenía alegría. El crepitar de la carne asándose fue lo único que rompió el silencio durante unos segundos. ¿Exactamente qué expectativas tenía tu familia, Nian?, preguntó Kuroka con los ojos entrecerrados. Para ella, la persona que tenía enfrente fácilmente podría estar entre los más fuertes que había conocido, incluso comparado con demonios de alto nivel o miembros importantes del inframundo. La sola idea de que alguien así pudiera ser considerado una decepción por su familia, era absurda. ¿Qué clase de expectativas tenían esas personas? ¿Qué clase de monstruo esperaban que fuera, si él no era suficiente? Reynard lo pensó un momento y luego sonrió con amargura, sin decir nada más. Kuroka lo entendió. Así que decidió pasar a su siguiente pregunta. ¿Por qué estabas en el inframundo? No es un lugar donde los humanos puedan pasearse como si nada. Inframundo. Repitió Reynard en voz baja, con solo escucharlo, confirmó una de sus dudas. Definitivamente no estaba en Lugúnica, ni en su mundo original. Estaba más allá. Más allá incluso de la gran cascada. Se podría decir que llegué por coincidencia. Sinceramente, mi plan original no era terminar en este lugar. Aunque, me alegro de haberlo hecho. Kuroka ladeó la cabeza con curiosidad, y sus orejas se movieron ligeramente. ¿Por qué?, preguntó, fijando sus ojos dorados en él. Reynard sonrió, y bajó la mirada. Porque al menos pude ayudarte un poco. Kuroka parpadeó, confundida por lo directa y desinteresada que sonaba esa respuesta. Tan simple, tan honesta, tan poco común en el mundo al que ella pertenecía. Nian, eres raro, murmuró, sin apartar la mirada. Reynard se encogió de hombros con ligereza, como si no le diera importancia. Luego giró el palo donde colgaba la carne, permitiendo que se cocinara de forma más uniforme. El aroma cálido y sabroso ya se había esparcido por el aire. ¿Tienes alguna otra pregunta?, dijo mientras la miraba de reojo, sin dejar de vigilar la comida. Kuroka lo pensó un momento. Su última pregunta ya la había hecho, aunque no directamente. ¿Por qué nos ayudaste? Básicamente, su respuesta había sido porque sí. Porque quiso. Porque pudo. ¿Era verdad? ¿O solo una mentira? No podía saberlo, pero por ahora, decidió confiar en sus palabras. No tengo más preguntas, Nia, respondió al final, y se sentó cerca del fuego. Ya veo. Entonces, ¿podría empezar con las mías?, preguntó Reynard con una sonrisa tranquila. Sí, las que quieras, Nia, respondió Kuroka, algo más relajada. Bueno, me gustaría saber tu nombre. Kuroka parpadeó un par de veces. Luego se dio cuenta de que, en todo este tiempo, no se había presentado. La situación había sido tan caótica que simplemente lo había pasado por alto. Ah, cierto. Mi nombre es Kuroka, dijo mientras desviaba la mirada, un poco avergonzada. Y mi hermana se llama Shirone. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro mientras sus ojos se dirigían hacia el refugio, donde la pequeña seguía durmiendo plácidamente. Luego volvió a mirar al pelirrojo, que asintió con una expresión amable. Solo para confirmar algo, ¿has escuchado de Lugúnica? Nunca en mi vida, Nian. Ya veo, dijo Reynard. Ahora, ¿podrías explicarme más detalladamente tu situación? Esta vez, su rostro se volvió un poco más serio, aunque su tono seguía siendo sereno. Kuroka se mordió el labio inferior. Dudó unos segundos, pero luego suspiró y empezó a hablar. Le contó cómo sus padres habían muerto cuando ella y su hermana aún eran pequeñas. Cómo fueron acogidas por un demonio de clase alta que, en un inicio, se mostró amable y protector, pero que con el tiempo reveló sus verdaderas intenciones. Él estaba obsesionado con el Senjutsu, y había visto en Kuroka un potencial interesante para desarrollar esa habilidad. Empezó a experimentar con ella, intentando mejorar sus capacidades y forzar el despertar de su poder. A pesar de todo eso, la vida no era completamente miserable. Shirone era feliz. Podía jugar, comer todos los postres que quisiera y dormir sin preocupaciones. Por eso Kuroka lo soportaba.
Mientras su hermana estuviera bien, ella podría aguantar cualquier cosa. Pero todo cambió el día que ese demonio dijo que también usaría a Shirone en sus experimentos. Kuroka supo exactamente lo que eso significaba. Lo había vivido en carne propia. Y en ese momento, no pensó, lo mató. Tal vez no fue la mejor decisión. Tal vez había otras formas. Pero en ese instante solo sentía una rabia tan profunda, que no creyó posible que existiera dentro de ella. Después de eso, no tuvo más opción que huir. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ser perseguida por demonios de clase media, hasta que finalmente terminó en ese bosque, malherida, donde Reinhard la encontró. Guardó silencio al terminar su relato. El pelirrojo asintió con lentitud. ¿No podías informar a las autoridades sobre lo que estaba haciendo esa persona? Kuroka lo miró con una ceja levantada. «¿Tú realmente no sabes cómo funcionan las cosas entre los demonios, Nian?», dijo con una sonrisa amarga. «Para los de arriba, nosotros, los demonios reencarnados, no somos más que basura. Y nuestros amos son nuestros dueños. Así que pueden hacer lo que quieran con nosotros, y nadie dirá nada». La expresión de Reinhard se endureció. Por un instante, sintió esa punzada de injusticia, pero luego bajó la mirada. La verdad era que eso no le sorprendía. En su propio mundo había visto cosas parecidas. Personas tratadas como objetos. Nobles abusando de su poder, aunque él mismo tampoco había hecho nada por cambiar eso. Sería hipócrita fingir que ese tipo de cosas no pasaban en Lugúnica. «Ya veo», murmuró Reinhard, pensativo, antes de pasar a su siguiente pregunta. «¿Y qué planes tienes ahora?». Kuroka suspiró y miró al suelo. «Bueno, ahora soy una criminal buscada en el inframundo, así que no tengo muchas opciones», Nian admitió con resignación. El silencio se instaló por unos segundos. Solo el crepitar del fuego llenaba el ambiente. Reinhard pensó un momento, y luego habló. «Yo», comenzó, pero se detuvo un segundo. Tomó aire y continuó. «Te ayudaré en lo que pueda. Pero, cuando estés en mejores condiciones, me gustaría que me ayudaras a llegar al inframundo». Kuroka levantó la mirada, sorprendida. «¿Por qué, Nian?». «Porque necesito asumir mi responsabilidad por haber interferido», dijo Reinhard con una sonrisa tranquila. «Tú, no tienes que hacer eso, Nian», respondió Kuroka, bajando ligeramente la voz. «No lastimaste a nadie, ¿verdad? Al menos no mataste a nadie. Los demonios son seres muy rencorosos, si vas, tal vez te ejecuten, o tal vez te ofrezcan volverte parte de la nobleza de algún demonio. Si eso es lo que debo pagar por mis acciones, lo aceptaré», dijo Reinhard, sin apartar la mirada del fuego. Kuroka frunció los labios. Realmente no le estaba gustando lo que decía ese pelirrojo. Había algo inquietante en la calma con la que aceptaba un destino malo, como si su vida no le importara tanto como debería. Iba a responder, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz suave interrumpió sus pensamientos. «Nae-san». Kuroka se giró de inmediato, sorprendida. Había estado tan concentrada en la conversación que no se había dado cuenta de que su hermana ya estaba despierta. «Shirone», exclamó, lanzándose hacia la niña pequeña y abrazándola con fuerza, frotando su rostro contra el suyo con entusiasmo. Shirone soltó un quejido suave, atrapada entre los brazos de su hermana mayor, pero sus ojos no se apartaban del chico pelirrojo que las observaba desde el otro lado del campamento. Reinhard notó su mirada y le sonrió con suavidad. «Hola», saludó con un gesto amable. Kuroka abrazó aún más fuerte a su hermana, mientras dirigía una mirada celosa a Reinhard. «No te acerques a mi Shirone», dijo, con el tono dramático de una hermana mayor sobreprotectora. «¿Eh?». Reinhard ladeó la cabeza, claramente confundido. «Seguramente querrás acapararla porque mi Shirone es la más linda del mundo», añadió Kuroka, inflando las mejillas como si fuera una niña ella misma. «Nae-san», murmuró Shirone, medio ahogada entre los brazos de su hermana, aunque no parecía realmente molesta. Reinhard las observó en silencio por unos segundos. Una escena tranquila, cálida. Luego desvió la mirada hacia la carne, que ya estaba lista. Con cuidado, movió las brasas para apagar el fuego y se sentó a un lado, esperando a que las hermanas compartieran su momento. No quería interrumpirlo. Había pocas cosas tan valiosas como eso. El lazo entre dos personas que todavía podían confiar, abrazarse y reír. Reinhard pensó que, una vez se asegurara de que ambas estuvieran a salvo, entonces se marcharía de ese lugar.